creo que ya podemos empezar un poquillo. A ver, yo solo voy a dar una pequeña introducción, así como organizador más de esto. Y bueno, voy a decir sobre todo primero por qué hemos pensado en hacer esta charla y sobre todo es porque vemos bastante vacío desde el marxismo, no sé si decir más cercano, ¿no? Creemos que se trata poco este tema, sobre todo ahora. Tampoco quiero aventurarme a decir en estos años, porque tampoco a lo mejor no sé si se ha tratado o no hace poco, pero creemos que no. Y entonces por eso pensamos que está bien abrir debate sobre esto. Y sobre todo se va a tratar un poco de tema central, la visión general que se ha extendido desde la ciencia actual de la ciencia, ¿no? En plan de como una visión bastante, digamos, no sé si decir simple, de que completamente el científico es un ser alejado en plan de la sociedad, ¿no? Se intenta alejar para ser objetivo y, bueno, siguiendo un método científico a rajatabla llega a unas conclusiones, ¿no? que son bastante exactas, por así decirlo, sobre todo en las ciencias naturales o puras, como se quiere llamar a estas ciencias, y luego esa división que se hace, ¿no? También, que se tiende a pensar primero en las ciencias naturales y luego en las ciencias sociales, que bueno, donde las ciencias sociales la gente las ve como un terreno donde se ven más, digamos, las contradicciones sociales, más flagrantes, y entonces la gente dice, bueno, aquí hay terreno para la opinión, ¿no? Aquí hay opiniones, aquí existe digamos, el debate, pero luego cuando se pasa a la otra, esa otra división que se hace, ¿no? Las ciencias exactas, por así decirlo, pues ya ahí es como que no se ve tanto y ya no hay ningún debate posible, ¿no? Entonces, queríamos remarcar que para nosotros creemos que la ideología está en todo, porque la ciencia es una práctica social y la ideología, o sea, la ciencia la hace gente, ¿no? Y la gente vive en una sociedad, entonces hay, pues eso, factores sociales. Nosotros pondríamos, bueno, yo pondría personalmente las clases sociales o temas también de género que joder, se meten mucho en lo que son los resultados luego, ¿no? Las diferentes teorías. Y bueno, poco más. Creemos que, o sea, yo creo que es lo que se va a hablar más o menos. Y bueno, así para presentar un poco la charla, el compañero de mi izquierda va a hablar un poco más en general sobre, digamos, la crítica desde el marxismo a todo esto, ¿no? A la visión del sentido común o a la visión, digamos, más general que da la ciencia actual. Y luego Juanma hablará sobre las teorías del origen de la vida y como ejemplificando lo que vas a decir tú, pero más en el terreno de la biología, o así decir. Y poco más. No, quédate. Vale, sí. Vale, pues si me permitís, yo quería empezar con una cita de una obra de teatro de Bertolt Brecht, que dice lo siguiente. La escena es que está un monje hablando con Galileo y entonces el monje dice: ¿y usted no cree que la verdad, si es tal, se impone también sin nosotros? Y Galileo contesta: no, no y no. Se impone tanta verdad en la medida en que nosotros la impongamos. La victoria de la razón solo puede ser la victoria de los que razonan. Entonces, yo creo que en cierta forma todo lo que voy a decir en esta exposición está un poco resumido en estas dos líneas, pero como tengo que hacer un poco de relleno, pues intentaré desempaquetarlo un poco, ¿no? Pero en cualquier caso, si lo único que consigo en esta charla es que leáis esta obra de teatro y tal, yo creo que ya he cumplido un poco mi propósito. Entonces, lo que quería decir primero era tratar de exponer lo que yo creo que es un poco la visión del sentido común o la visión dominante que el compañero ha dicho, ¿no? Que se nos expone de la ciencia como esa visión simplificada. Entonces, para hacerlo, he recorrido un poco a lo que yo entiendo más o menos que es la ciencia, sin ser un profesional, ¿no? de la ciencia. También he ido a los diccionarios, a ver las definiciones que salen por ahí, a la Wikipedia, ¿no? Que es como el
el gran recurso contemporáneo del sentido común y de las ideas establecidas. Entonces, juntando un poco las definiciones esas, pues he hecho esto que yo, como digo, creo que es un poco, si preguntásemos por la calle a la gente, más o menos lo que nos dirían que es la ciencia. Y dice, la ciencia es a la vez un conjunto de conocimientos y el proceso que los crea, ambos compartimentalizados en diferentes disciplinas o campos. No son conocimientos de cualquier tipo, sino conocimientos correctos o verdaderos. Verdaderos en el sentido de reflejar correctamente el mundo real. Supuestamente esto se consigue de dos maneras. Primero, ciñéndose a hechos empíricos y cuantificables. La ciencia no es una opinión. Y segundo, aspirando a ser explicativa y predictiva. La ciencia debe ser útil. Entonces, creo que aquí hay muchas cosas que son positivas y tienen valor, pero también creo que hay mucho criticable. Entonces, antes de empezar, me gustaría decir que, en general, yo creo que hay que tener una visión relativamente positiva de la ciencia, ¿no? Sobre todo si entendemos la época histórica en la que surge como contraposición a una forma de pensar que era, ¿no?, la escolástica y la teología o el misticismo, este tipo de ideas, que en cierta medida pretendían que podían llegar a conocimientos verdaderos del mundo solo a través del pensamiento puro, ¿no? De manera especulativa, en la gente encerrada en sus habitaciones, en sus casas, en sus monasterios, llegaban a ciertas conclusiones que pretendían que eran ciertas e indiscutibles. Entonces, la ciencia, un poco tal y como la conocemos, surge, creo, en respuesta a esto, y en ese sentido creo que es un gran avance histórico y que ha dado unos resultados que son buenos. Lo que pasa que, como todo proceso social, pues tiene ciertas limitaciones intrínsecas, y a medida que se desarrollan, pues llega un punto en el que, a pesar de tener aspectos positivos, creo que cabe la crítica y cabe ver que por esas limitaciones en algún momento habrá que superar el pensamiento científico tal y como lo entendemos hoy en día, ¿no? Solo decir que creo que esto es un poco la idea que tenía, creo yo, Engels, en un texto muy famoso que tiene hacia el final de su vida, cuando dice que la filosofía natural ha sido desahuciada, ¿no?, de las ciencias naturales e históricas, y que ahora la filosofía, su campo de acción solo debe ser, digamos, el pensamiento puro y la metodología y el mundo de las ideas. Entonces, lo que creo que está diciendo Engels ahí es que la ciencia ha conseguido imponerse, o que los resultados que obtiene en el mundo natural e histórico ya son más progresistas que la especulación pura en esos campos, y que tratar de volver a una visión especulativa y deductiva filosófica para conocer el mundo físico, por ejemplo, pues según él sería un retroceso histórico, ¿no? Entonces, creo que es importante tener esto en cuenta, porque ahora voy a ser muy crítico con la ciencia, ¿no? Y no quiero que penséis que estoy aquí proponiendo volver a la filosofía, a la teología de la Sorbona, a estas cosas de la Edad Media. Entonces, dicho eso, lo primero que decía la definición que os he contado antes es que la ciencia pretende ser verdad y no opinión, ¿no? Creo que esto es algo que en general todo el mundo podemos compartir, ¿no?, como una aspiración, la idea de que aspiramos a reproducir la realidad, como ha dicho él, de manera más o menos exacta. Lo que pasa es que este tipo de pensamiento lleva a ciertos problemas, creo. Lo primero es que el pensamiento científico nunca se puede imponer a la sociedad desde fuera, ¿no? Es una cosa que no sea la sociedad. Como lo ha dicho, es un proceso social que hacen personas que han nacido en una sociedad concreta. Y como dice Bertolt Brecht, la victoria de la razón, o de la ciencia en este caso, siempre tiene que ser necesariamente la victoria de la gente que hace ciencia. Entonces, estas personas, por fuerza, van a tener que tener una perspectiva de la vida y de lo que hace, una metodología, una posición de clase, un género, una raza, y sean conscientes de estas cosas o no, todo esto va a influenciar la manera en la que hacen su trabajo, ¿no? Siempre parten de una serie de categorías que en muchos casos son heredadas de su pasado social e histórico, y digo que a veces son conscientes de ella y a veces no, y de hecho la gente, creo yo, que no es consciente de estas limitaciones y estas predisposiciones suele ser la gente que es esclava de las cosas más banales y absurdas. Todos tenemos en mente el típico cliché de la persona que dice yo no soy racista, pero... y luego suelta una cosa que es muy racista, ¿no? Entonces, la gente que pretende haberse escapado un poco de todas estas limitaciones históricas suele ser luego la que cae más de lleno en una serie de problemas, ¿no? Entonces, aquí, una vez que he hablado un poco de la ciencia, creo que en la medida que actuamos siendo unas categorías, ¿no?, que podemos ser más o menos conscientes de ellas o no,
Esto es una definición que creo que se puede dar de la ideología, en el sentido que se puede ver la ideología como una serie de normas que nos explican de manera más o menos explícita cómo tenemos que pensar, ¿no? Lo que es pensar de manera normal. Entonces, la ideología dominante de una sociedad es lo que nos dice cómo actúan las personas normales que viven en esa sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que todos los científicos y todas las científicas actúan de manera ideológica, sean conscientes de ello, ¿no? Entonces, esto que parece, creo, una cosa un poco simple, me parece que es muy importante porque uno de los grandes fundamentos de la ciencia moderna es que esto no es cierto, ¿no? Y que la ciencia es algo objetivo y no discutible, y que una vez que se llega a un descubrimiento científico, a ella no cabe ideología y que no es algo que se pueda argumentar desde ninguna posición ideológica. Entonces, eso por una parte. Lo siguiente que creo que es importante decir es que una de las formas en las que la ciencia moderna pretende que todo lo que descubre es objetivo y no criticable es que se ciñe exclusivamente al mundo observable, ¿no? A lo que es medible, a lo que es cuantificable, a lo que tú puedes tocar o ver directamente o como a partir de instrumentos más o menos sofisticados, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una parte de verdad y una parte de mentira, ¿no? La parte de verdad, bajo mi punto de vista, es que es cierto que al final todo el conocimiento humano que podamos considerar científico, correcto o verdadero viene de las observaciones empíricas. No en sentido, creo, un poco estúpido del sentido directo, individual, ¿no? De cualquier idea que tú tengas necesariamente la tienes que haber derivado de una observación que hayas hecho, sino que en origen, digamos, todas las cosas que los seres humanos conocemos al final se relacionan de alguna manera con el mundo en el que vivimos, el mundo observable, ¿no? Eso creo que es la parte de verdad. La parte que es una mentira es tratar de igualar lo que es lo observable con lo que es lo verdadero de manera inmediata, ¿no? Entonces, tú ves algo, eso inmediatamente es la verdad de lo que estás observando y no puede haber nada más allá o nada que tú puedas teorizar más allá de lo que estás mirando inmediatamente. Esta cuestión de si la verdad es lo que vemos inmediatamente o no, no es que sea particularmente nueva. Ya los primeros filósofos de la Grecia antigua, ¿no? Se tenían estos debates de si había una verdad más allá de lo que era observable o no. Y es un debate que creo que ha continuado a lo largo de los siglos y los milenios y continúa todavía hoy. Y Marx tiene una frase muy famosa que se repite mucho cuando se habla de estos temas, en la que dice que toda ciencia sería superflua si la forma de manifestarse y la esencia de las cosas coincidiesen directamente, ¿no? Creo que esto es un resumen de lo que acabo de decir, en el sentido de que si lo único que nos hiciese falta para conocer la verdad de algo que queremos estudiar fuese observarlo, toda la ciencia en general sería superflua, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es ir a ver algo y ya sabríamos todo lo que hay que conocer sobre ese asunto. Entonces, aquí hay, yo creo que a lo mejor una historia que puede ser útil para, como un ejemplo un poco gracioso, quizás de esto, es un cuento que utiliza Marx para justificarse, ¿no? En esta idea de que la ciencia es necesaria para discernir entre apariencia y esencia, que es un mito romano. Digamos que este tipo de problemas ya vienen de lejos, ¿no? Y el mito dice que había un ser que era mitad demonio y mitad hombre, que se llamaba Caco. Y por cierto, que yo sepa, esto no lo he verificado, pero creo que el nombre, ¿no? Que los cacos son ladrones, el nombre de Caco para ladrón viene de este cuento directamente. Entonces, este personaje Caco vivía en una cueva y lo que se dedicaba a hacer por las noches era salir a los campos y robar bueyes a los pastores, ¿no? Pero para tratar de ocultar que había robado bueyes, cogía al buey y le obligaba a ir andando hacia atrás, poniendo las huellas hasta que entraba en su cueva, y entonces allí se lo comía o hacía lo que tuviese que hacer, ¿no? Entonces por la mañana los pastores llegaban al prado, veían que faltaban bueyes, buscaban las huellas, ¿no? Veían que había unas huellas que iban hacia una cueva y que aparentemente partían de esa cueva, ¿no? Entonces la historia que los pastores podían ver a partir de las evidencias que tenían era que un buey había salido de una cueva, había andado hasta el medio de un campo y luego se había esfumado. Entonces digamos que esto le permitía al tipo a Caco, seguir robando bueyes sin que los pastores se diesen cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces lo que dice Marx es que este cuento, que parece un poco estúpido, en realidad es la forma en la que los científicos muchas veces analizan y piensan acerca de la realidad. Parten de una serie de cuestiones empíricas que son más o menos indiscutibles, ¿no? Ahí podríamos tener un debate sobre hasta qué punto lo empírico es discutible, pero luego a partir de ellas crean una teoría
que en vez de explicar la realidad tal y como es, lo que hace es explicar, en muchos casos, absolutamente lo contrario de lo que está pasando. Entonces, Marx utiliza esto en el contexto de la especulación capitalista y la usura, ¿no? Esta idea que tenemos de que en realidad el usurero o el capitalista nos está haciendo un favor, nos está dejando un dinero que parte de él, y la realidad es que nos está explotando, ¿no? Como que hay una inversión de lo que es lo real y lo que es lo aparente, y él usa este tipo de cuento como un ejemplo de esta cuestión. Bien, entonces, a partir de esta historieta de las huellas, creo que podemos pasar a otro problema que veo yo en las ciencias modernas, que es tratar de pensar un poco cómo los pastores estos podrían, ¿no?, tratar de averiguar qué ha pasado con sus bueyes. Entonces, para conseguir llegar un poco a la verdad, lo que tienen que hacer, creo yo, irremediablemente, es tratar de poner en contexto lo que están viendo, ¿no? Si no se creen la historia de que los bueyes se esfumen en medio del aire, que parece una historia un poco difícil de creer, pues tienen que pensar qué pasa en esa cueva, ¿no? Porque del tiempo donde parten las huellas, cuándo ha desaparecido su buey, qué saben ellos de los bueyes, qué saben ellos de esa cueva, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión aquí es no ver algo, un hecho empírico, como una cosa aislada, sino tratar de verlo en relación con las cosas que las rodean y también en una relación histórica de qué ha pasado anteriormente en el mundo para llegar a la situación en la que estamos. Entonces, al final llegas a la conclusión de que las cosas no son hechos aislados, sino parte de un todo, ¿no?, que se relaciona de una manera que puede ser más o menos compleja. Lo que pasa es que los seres humanos estamos limitados, digamos, en nuestra capacidad. Tenemos, ¿no?, una vida limitada y una capacidad intelectual o práctica limitada, y no podemos comprender esta totalidad de manera directa, ¿no? No hay ninguna persona que sea capaz de ver el mundo y entender absolutamente toda su complejidad sin ningún tipo de paso intermedio. Entonces, la abstracción es un paso necesario en el proceso de comprender el mundo. En el caso pues sería primero abstraer solo las huellas, luego abstraer lo que sabe el personaje este de los bueyes, o etcétera, etcétera. Y en general, digamos que la abstracción en los seres humanos y el conocimiento científico responde a una necesidad material, ¿no?, de tratar de dividir un poco las cosas, entenderlas paso a paso y así poder llegar a conocerlas. El problema es que la ciencia y, ¿no?, el sentido común dominante hoy en día, digamos que se para ahí. Se separan todas las ciencias, no se permite unir, ¿no?, conclusiones de diferentes campos o dominios científicos, se piensa que las teorías científicas más elevadas son cosas absolutamente unilaterales que describen de manera muy abstracta una cosa muy, muy concreta, y lo que suelen plantear los marxistas y las marxistas es que ese proceso es necesario hasta cierto punto, pero que a partir de ahí hay que volver a unir, digamos, y contextualizar los descubrimientos que hagamos para poder reproducir, ¿no?, lo que es toda la complejidad del mundo real en una teoría que sea más amplia. Entonces, de nuevo, para poner esto un poco en contexto, esto no es una cosa que se le haya ocurrido a los marxistas hace 100 años o 50 años, sino que también es un problema filosófico que tiene bastante historia. A mí me gusta la manera en que lo explica Hegel, porque hay un texto que es poco conocido, pero que yo no sé si escribiría un poco de cachondeo, llevaría un par de copas encima, pero es un texto muy corto. Si sabéis un poco de Hegel, sabréis que es una cosa endemoniadamente difícil de leer, pero este texto es muy, muy simple, son un par de páginas en las que Hegel habla de qué es pensar de manera abstracta, ¿no? Entonces, la idea aquí es que pensar de manera abstracta, en el sentido en que lo explica ahora, ¿no?, de ver las cosas solo un aspecto unilateral de ellas y no darse cuenta de que la realidad es más complicada, para Hegel eso es malo, no bueno. Entonces, el ejemplo que da él de cómo es pensar de manera abstracta es que una mujer va al mercado y pide huevos a una dependienta, ¿no? Entonces, la dependienta le da una docena de huevos que están podridos. Entonces, la mujer los ve y dice, pero estos huevos están podridos, ¿no?, ¿Qué me estás vendiendo? Y la dependienta se cabrea y empieza a decir, ¿cómo que podridos? Tú sí que estás podrido, ¿no? Tu padre era un pobre que se murió de hambre en los caminos, no sé qué, tu madre se escapó con los soldados franceses, tu abuela era no sé qué, bla, bla, eres una persona horrible, empieza a desmontarla completamente. Entonces Hegel dice, aquí lo que está haciendo la dependienta es coger solo una cosa que sabe esta mujer, que es que le ha protestado porque ya le ha vendido unos huevos que estaban en malas condiciones, y a partir de ahí ha construido una imagen mental de esta tía que la destroza completamente, ¿no?, a partir de solo una cosa, sin darse cuenta que seguramente esta mujer, pues, ¿no?, hace cosas buenas en su vida, que ayudará a los pobres, que tendrá relaciones personales maravillosas, ¿no?
no sabe nada de ellas más que una cosa y consigue, y a partir de eso construye una imagen mental completa. Entonces, para Hegel esto es un ejemplo característico de lo que es pensar abstractamente, y él cree que hay que tratar de superar esa tendencia, ¿no?, a tomar solo una cosa única de lo que estamos analizando. Y bueno, aquí podríamos hablar, ¿no?, de toda esta idea del ascenso del abstracto en lo concreto. Si a lo mejor os suena un poco leer la teoría marxista un poco más, ¿no?, avanzada, pues digamos que a los marxistas ponen más énfasis en lo que acabo de explicar, el avanzar de las visiones unilaterales y abstractas a una totalidad concreta más complicada, y que la ciencia moderna hace un poco lo contrario, ¿no? Pone más énfasis en partir de lo empírico, lo concreto supuestamente en lo material, y a partir de ahí hacer teorías muy específicas, muy especializadas, que describen una cosa única de manera muy precisa, y para ellos eso ya es, digamos, lo máximo que puedes aspirar a la hora de explicar la realidad, ¿no? Y la última cosa que creo que es importante decir acerca de las limitaciones del pensamiento científico moderno es algo sobre las contradicciones, ¿no? Creo que la forma común de entender el proceso científico, o la forma en la que la ciencia avanza, es esta idea de que pues, hay una gente que va descubriendo cosas, hay un cuerpo científico de cosas más o menos aceptadas, y se van añadiendo poco a poco, ¿no?, de manera lineal y mecánica, conocimientos nuevos a la ciencia, entendida, ¿no?, como repositorio de teorías y conocimientos. A veces a lo mejor hay disputas y científicos se pelean y no están de acuerdo, ¿no? Pero bueno, pues se hace un experimento así más o menos, tal. Se demuestra que uno tiene razón y que el otro no, y todo es, pues, se dan la mano, tal, todo muy civilizado. Una teoría se refuta y la otra se acepta y se añade, ¿no?, otra vez a la ciencia como tal, ¿no? Entonces, esta visión tan lineal y un poco simplificada de la ciencia oculta el hecho de que realmente tanto la realidad en la que vivimos como las teorías científicas, su desarrollo, tienen aspectos contradictorios, creo yo, ¿no? Todo el mundo, hay tendencias contradictorias en la realidad, y lo más típico es que la gente solo se fija en una, como he dicho antes, ¿no?, los analice de forma abstracta, y cuando llega algún tipo de problema contradictorio en su cabeza, piense que el problema está en la teoría que esa persona ha desarrollado y no tanto en la realidad como tal, como una contradicción de tendencias. Entonces, el ejemplo de esto más típico cuando estamos hablando entre marxistas siempre es la sociedad, ¿no?, las ciencias sociales, y el hecho de que las ciencias sociales hoy en día nos tratan de vender que la sociedad es algo tranquilo, unificado, en la que a lo mejor hay diferencias de opinión, pero que no son tampoco muy importantes, y sin embargo desde el marxismo, ¿no?, se recalca mucho que realmente lo importante de la sociedad es la lucha de clases y la contradicción de tendencias que son opuestas entre sí. Pero yo creo que también este tipo de cuestiones se pueden aplicar hasta en las ciencias más fundamentales o más precisas, como he dicho antes, ¿no? Y quizás luego en el debate podamos profundizar un poco en esto, pero por ejemplo, el ejemplo que se me ocurría escribiendo el texto es la idea de que sabéis que en la física hoy en día hay esta cuestión de que las partículas elementales son a veces una onda y una partícula, ¿no?, y que depende cómo las mires o las analices se comportan de una manera o de otra. Y esto para la intuición es un poco difícil de entender, ¿no?, porque ¿cómo puede ser posible que una cosa sea a la vez una onda y una partícula? Entonces, parece ser que la realidad física a niveles absolutamente fundamentales también tiene este aspecto contradictorio en sí mismo. Y esto, Marx, si leéis sus críticas a la economía clásica de su época, cuando él estaba desarrollando, ¿no?, su crítica a la economía política, él daba mucha importancia al hecho de que él no estaba criticando tanto los descubrimientos concretos que habían hecho los economistas burgueses antes que él, que también hacía eso, ¿no?, evidentemente, sino que sobre todo era una crítica a su método. Entonces él hablaba mucho del problema, por ejemplo, una persona que él respetaba mucho era Ricardo, que era un economista inglés, y él decía, bueno, este hombre intentó realmente hacer una explicación lo más científica posible del capitalismo, ¿no? En la medida de lo posible, como decía él, intentó abstraerse de lo que él pensaba que era, ¿no?, subjetividades o puntos de vista parciales, y dar una visión objetiva de la economía capitalista. Y Marx dice, hasta cierto punto fue capaz de hacerlo, pero al intentar hacerlo, precisamente por su afán de ser objetivo, llegó a contradicciones que para él eran difíciles de comprender, ¿no?, de superar.
Y el ejemplo más típico es que él partía de digamos, de una hipótesis o un planteamiento científico que era que todo el valor proviene del trabajo humano, que es algo que los marxistas, ¿no?, también defienden. Y entonces él tenía esto por una parte, pero por otra parte decía, bueno, pero si analizas, digamos, empíricamente la sociedad capitalista, yo veo que los capitalistas, los beneficios económicos que reciben se derivan del capital total que invierten, no del trabajo humano que inviertan, ¿no? Entonces, mi teoría científica tiene una contradicción en sí misma que yo no soy capaz de resolver. No sé muy bien cómo unificar estas dos cosas que en principio no pueden ser las dos a la vez, ¿no? Entonces, digamos que al final lo que hizo Ricardo fue un poco tratar de arreglarlo como pudo y sus sucesores básicamente la cagaron hasta tal punto que toda esa teoría se vino abajo, ¿no? Y lo que hizo Marx fue decir, bien, aquí el problema es que esta contradicción no es que fuese un problema de Ricardo que él no supo solucionar, sino que precisamente esta contradicción existe en el capitalismo como tal, es una contradicción real. Y de hecho este problema es lo que hace que el capitalismo tenga crisis constantes y que, ¿no?, sea una cosa caótica y poco predecible. Entonces aquí yo creo que lo importante es entender esta idea de que vemos la realidad y también la investigación teórica y científica de realidad como algo que necesariamente tiene contradicciones y que unas se enfrentan a otras y que la superación que ocurra de esas contradicciones pues de alguna manera tendrá que tener en cuenta los dos aspectos, porque no es que uno sea completamente mentira y otro que sea completamente verdad, sino que hay ahí, ¿no?, una cuestión más compleja. Tampoco quiero extenderme mucho en esto porque tampoco creo que sea lo fundamental, pero bueno. Entonces, para ir un poco terminando, esto ha sido un poco la crítica muy por encima, evidentemente, de lo que sería la ciencia moderna, ¿no? Y ahora quedaría hablar un poco de la ideología. Entonces, como decía al principio, yo creo que lo que me gustó de la frase esta de Bertolt Brecht, ¿no?, es esta síntesis de que la victoria de la razón solo es la victoria de los que razonan, o la victoria de la ciencia es la victoria de la gente que hace ciencia, y que por lo tanto necesariamente aquí va a haber una influencia brutal, ¿no?, de la ideología, de la forma en la que una sociedad piensa sobre sí misma y cómo educa a la gente para que piense sobre las cosas. Entonces, incluso se podría, ¿no?, decir que es inevitable ver el progreso científico en parte como una forma de expresión de la lucha de clases, incluso, ¿no? Me parece que no es una exageración decir esto. Y es posible que luego aquí el compañero nos dé ejemplos bastante específicos de esto. Entonces, los profesionales y las profesionales de la ciencia no viven fuera del mundo, están influenciados en todos los aspectos que se relacionan con su ocupación. Vale, sí, decía que los científicos y las científicas están influenciadas de muchas maneras, ¿no?, por la ideología dominante en la que viven. No solo, por ejemplo, yo creo que esto influye en lo que deciden estudiar, en la manera en que pueden estudiarlo, también en la manera en que sus teorías son aceptadas o refutadas, digamos, en la manera en que se relacionan con otras personas que están haciendo ciencia. Yo creo que en todos estos aspectos hay una influencia muy importante de la ideología, ¿no? Entonces, supongo que nadie aquí se llevará las manos a la cabeza si digo que en una sociedad en la que normalmente decimos que los intereses de la clase dominante son los que nos influencian sobre todo, esto también se extiende a la ciencia. Entonces, la ciencia, en cierto sentido, se podría ver como una ciencia que está al servicio o que está influenciada por la ideología burguesa. Bien, eso, entonces, que la ciencia en una sociedad en la que dominan los intereses de la clase burguesa también va a estar como mínimo muy influenciada por los intereses de esa misma clase burguesa, ¿no? Entonces, para ejemplificar esto, yo creo que hay dos cosas principales que creo que se pueden decir. El primer tipo de influencia de la ideología burguesa creo que a lo mejor es más sutil y más difícil de ver normalmente, pero es algo que ya he dicho un poco antes al principio, que es que la ideología burguesa concibe la sociedad en la que existe, ¿no?, como algo natural. Entonces, no hay tendencias antagónicas, los avances se consiguen con una acumulación lineal y mecánica de pequeños cambios que se realizan libremente, ¿no?, sin que nadie nos coaccione para ello. Las diferencias que puede haber entre las personas se resuelven de manera civilizada y pacífica, por personas que dejan a un lado sus prejuicios, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta concepción un poco, ¿no?, de cuento de hadas de la sociedad en la que vivimos, me parece que no es muy difícil pasar a una concepción de la ciencia que en cierta manera reproduce esta idea que tenemos de la sociedad, ¿no? Entonces, pues eso, acumulamos datos mecánicamente, evitamos contaminar las cosas que estamos haciendo con nuestras subjetividades, pretendemos que no hay ningún tipo de influencia exterior a la ciencia en lo que estamos haciendo, y yo creo que cualquier persona que sepa un poco de cómo funciona la ciencia sabrá que los científicos
pues trabajan en universidades o en empresas privadas, que tienen que conseguir dinero para investigar, que ese proceso, ¿no?, les influencia a la hora de decidir qué van a investigar o cómo van a hacerlo, o cómo van a publicar o cómo van a conseguir refutar o no. Si algo hace un experimento que contradiga un poco los intereses de la gente que le está dando dinero, pues ahí entra en un problema, ¿no?, en saber cómo casar esas dos cosas. A lo mejor ignoran un poco los experimentos que no interesen demasiado lo que quieren probar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todas estas cosas dependerá un poco a veces, ¿no?, de la personalidad concreta de cada científico o científica, en la medida de que quiera ser más o menos honesta, pero es algo que es inevitable en una sociedad como la que vivimos, ¿no? Luego creo que hay otro aspecto de esta influencia un poco metodológica o teórica, que es la idea de que realmente, a pesar de que puede haber disputas o pequeños problemas en la ciencia, hay una unanimidad bastante grande entre los científicos sobre lo que es la ciencia, ¿no? Yo creo que esto, si le preguntas a alguien, a lo mejor te dará una idea un poco difusa de lo que es la ciencia, pero creerá que si alguien está haciendo ciencia tiene que compartir eso y que realmente tampoco hay mucho campo ahí para diferencias muy grandes. Entonces, yo creo que esto en parte es una cosa interesada de que nos transmiten, ¿no?, porque tampoco les interesa mucho a la sociedad en la que vivimos que se sepa que hay disputas monumentales en la filosofía de la ciencia. Pero si leéis cualquier libro sobre el tema o asistís a cualquier congreso de científicos, ¿no?, sobre todo teóricos del método y de la filosofía de la ciencia, realmente es alucinante porque incluso yo, ¿no?, que creo que tengo una visión un poco más crítica de lo normal de la sociedad en la que vivo, no me imaginaba hasta qué punto no se ponen de acuerdo en absolutamente nada, ¿no? Más allá de 4 cosas muy, muy básicas, ¿no?, como que Newton era un científico y que las cosas que descubrió Newton eran ciencia y que Einstein también, ¿no?, y que de Newton a Einstein hubo ahí un cambio que más o menos son capaces de explicar. Pero más allá de estas 4 tonterías, realmente no se ponen de acuerdo ni en lo que es la ciencia, ni cómo funciona la ciencia, ni cómo un científico puede saber si lo que está haciendo es correcto o no, ni cómo cuando hay 2 teorías en conflicto los científicos se ponen de acuerdo en cuál tiene razón y cuál no. Digamos que hay casi un 100% de desacuerdo en este tema. Hay como varias ideas, ¿no?, teorías sobre cómo funcionan las cosas, inductivismo, convencionalismo, falsacionismo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no tiene sentido entrar en detalles. Solo sí decir una cosa que creo que es importante, que es que en la medida en que estos diferentes aspectos de las diferentes teorías sobre la ciencia nos llegan a la gente que no somos científicos, ¿no?, creo que nos llegan los aspectos que más interesan a la ideología dominante. Y aquí solo dar un ejemplo muy concreto, que es que creo que mucha gente, cuando le preguntan lo que es la ciencia, tiene una idea muy concreta, que es que para que algo sea científico hay que poder refutarlo o falsarlo de alguna forma, ¿no? Si no, no es ciencia. Entonces, esto es parte de una teoría que es solo una de estas teorías sobre la filosofía de la ciencia, que se suele asociar con un tipo que se llama Popper, que era un anticomunista, entre otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que la idea que tiene alguna gente, y no lo digo yo, sino que lo dicen algunos teóricos de la ciencia, es que el hombre lo que hizo fue partir del hecho de que él quería demostrar que el marxismo no era una ciencia, eso era como su punto de partida, y que la física y la química, etcétera, sí eran ciencias. Entonces, a partir de ahí, construyó unas teorías que efectivamente demostraban que el marxismo no era una ciencia y la física y la química sí, ¿no? Entonces, como que ahí había un interés político e ideológico muy claro. Y casualmente, su idea de esta idea un poco ingenua del falsacionismo, que luego si empiezas a tirar del hilo ahí, pues como que empieza a haber problemas, ¿no?, de que los científicos no siempre saben cómo falsificar sus propias teorías, que cuando hay un experimento que supuestamente refuta una teoría científica, los científicos no hacen ni caso a esos experimentos, ¿no?, siguen defendiendo sus teorías años y años y décadas. Entonces, digamos que Popper hace un poco un cuento aquí, ¿no?, de Cenicienta de lo que es la ciencia de manera interesada, pero precisamente su idea interesada sí que nos llega porque es bastante útil para refutar algunas cosas que políticamente no son interesantes. Entonces yo creo que esto es importante señalarlo. Y lo último que voy a decir, y ya dejaré paso aquí al compañero, es que la segunda forma en la que la ideología burguesa influencia el proceso científico es uno que es más visible y mucho más obvio, ¿no?, que es la instrumentalización de la ciencia por parte de las clases dominantes. Entonces, hay casos muy evidentes y muy obvios, ¿no?, que creo que cualquiera que piense un poco en esto se le viene a la cabeza. Hace no demasiado, y todavía hay gente que lo hace, había teorías que eran completamente respetables y que cualquier persona científica aceptaba, que trataban de demostrar, ¿no?, que la raza blanca era de alguna manera innatamente o objetivamente superior a otras razas, ¿no?, y como que esto explicaba
el hecho un poco sorprendente de que el mundo estuviese absolutamente dominado, ¿no?, por gente que resultaba ser blanca. Yo no estoy muy al tanto de las teorías últimas que hay del racismo científico, ¿no? Creo que hoy en día hablan de cosas de genética y no sé qué, la verdad no tengo muy claro, pero bueno, digamos que esto es algo que a lo mejor ahora ya no tiene tan buena prensa como tenía hace 50 años, pero que todavía existe, ¿no? También hay teorías científicas, entre comillas, que tratan de demostrar que las mujeres son de alguna manera inferiores a los hombres, ¿no? Y que esto de alguna manera justifica pues la relación desigual que existe entre hombres y mujeres en la sociedad en la que vivimos. Hay otra cosa muy interesante que yo creo que seguro aquí va a hablar luego el compañero, que es parte de una idea un poco preconcebida de cómo funciona la sociedad. No, al revés, más bien, ¿no? Analizas un poco lo que es el mundo natural y lo ves como una lucha de especies por la supervivencia y que el más apto sobrevive y bla, 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 ¿no? Y esto te permite justificar un poco tu idea de la sociedad que, ¿no?, en la que la gente más apta supuestamente es capaz de oprimir y dominar a las demás. Entonces, como que hay un bucle retroalimentado en el que tus ideas sobre el mundo natural te permiten justificar las ideas que tienes sobre la sociedad y a su vez, ¿no?, la realidad de la sociedad te influye en la forma en la que ves el mundo natural, como que hay una carretera aquí de doble sentido entre lo social y lo natural. Aquí alguien me podría decir que las ideas, este tipo de ideas que son bastante extremas, ¿no?, en algún momento dado se abandonan y la propia, ¿no?, el propio sentido común y la ideología burguesa de la época dice, bueno, antes, es verdad que antes éramos racistas científicos, pero eso ya ahora ya no, y ahora ya somos gente mucho más razonable y ya no hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es tener en cuenta que a lo mejor se abandonan algunas teorías concretas, pero nunca se llega a criticar la base que permite que esas teorías surjan, ¿no? Entonces, lo que hace es que vuelvan a surgir de maneras diferentes, que a lo mejor no es muy fácil ver cómo siguen justificando las mismas prácticas porque lo hacen con una capa de pintura nueva, pero en realidad la base metodológica, teórica, ¿no?, y práctica sigue estando ahí intacta muchas veces. Entonces yo creo que es nuestra labor un poco ahí escarbar y demostrar de dónde surgen esas ideas, ¿no?, constantemente, esas teorías científicas que se utilizan para justificar el mundo en el que vivimos. Y bueno, no sé, decir que muchas de estas teorías en algún momento, aunque luego se abandonen, siempre se ven como incuestionables, y la gente que intenta criticarlas antes de tiempo, entre comillas, ¿no?, se les tacha de dementes o locos o radicales o extremistas, aunque luego el tiempo, ¿no?, y el desarrollo histórico les dé la razón. Que hay casos de gente, ¿no?, que acabó en el psiquiátrico, se suicidaron o acabaron completamente desahuciados por tratar de cuestionar cosas que eran incuestionables y que luego resultaron no ser ciertas. Entonces, que el mundo científico no es este remanso de paz, ¿no?, que nos hacen creer que es. Pero dicho todo esto, creo que es un poco idealista pensar que a día de hoy sea posible, ¿no?, tener una ciencia y un proceso científico que sea absolutamente objetivo y libre de subjetividades y ideología, porque vivimos en una sociedad de clases y mientras esto sea así, pues es inevitable que todo el mundo que viva en ella esté influenciado de alguna manera, ¿no? Lo que creo es que lo que tenemos que hacer es ser conscientes de esta realidad y tratar de interiorizarla en nuestro método y la forma que vemos el mundo para tratar de poner los elementos sobre la mesa que nos permitan avanzar hacia un día en el que teóricamente, ¿no?, podamos hacer una ciencia que realmente sea lo más objetiva posible, esté al servicio de toda la humanidad y no al servicio de unas pocas personas, ¿no?, que sean las personas con el poder social concentrado. Entonces yo creo que en ese sentido aquí sí que veo un paralelismo, y con esto ya termino, entre ciencia y la lucha de clases y el socialismo y la revolución, en el sentido de que aunque ahora mismo no podemos conseguir una sociedad libre de clases y libre de explotación y libre de opresión, entender esta realidad de opresión sí que nos sirve para avanzar hacia un día una sociedad sin clases y una sociedad, ¿no?, que sea comunista, y una sociedad en la que este pasado de luchas absurdas, ideológicas, sí que realmente intentemos al menos que sea una cosa del pasado. Entonces, nada más, con eso termino y ahora dejo aquí que el compañero